Hola, soy Ángela Forconi y me recibí de licenciatura en marketing en plena pandemia. Soy Tomás Encina y me recibí hace un mes aproximadamente de contador público. Me llamo Melina Montedoro, estudié contador público en la sede de Belleville de la FUPEU, que tiene la Universidad Aeronáutica de Córdoba. Soy Paula Arduzo, soy técnica superior y guía en turismo, recibida durante la pandemia en este 2020 y actualmente estoy cursando la licenciatura en turismo en la Universidad Provincial de Córdoba. La verdad, el primer tiempo, la primera época de aislamiento para mí no fue bastante pesado. Pensaba que iba a ser una cuestión de semanas. Yo tenía la fecha original de la defensa de la tesis el 17 de marzo. Y no sé si recuerdan, pero el 18 de marzo a la noche fue cuando se decretó el aislamiento. El 16 a la mañana, el día antes de la fecha, me llaman de la facu proponiéndome si prefería ir de igual manera, considerando que yo no estaba en Córdoba y la defensa era sí o sí de manera presencial en Córdoba, o si prefería posponerlo. Pero la verdad que yo consideré que tenía que moverme yo, tenía que mover a toda mi familia para Córdoba. Sentía que nos estaba exponiendo a todos de manera innecesaria, así que decidí posponerlo. Así arrancó mi época de pandemia. Con mis compañeros de tesis comenzamos en agosto del año pasado a realizar la misma y terminamos en julio de este año. Por tanto, la cuarentena, el aislamiento nos abocó unos 4 meses largos. Estaba esperando la aprobación del proyecto de grado. Tenía esperanzas de que esté aprobado para poder defenderlo antes de marzo. Luego en marzo comienza todo esto de la pandemia y sabía que me iba a tocar hacerlo de forma a distancia. Particularmente lo viví como una situación ambivalente, ya que por un lado el tener la tranquilidad o la seguridad de que desde la facultad me iban a estar avisando cómo iban a ser las instancias evaluativas, pero por el otro lado de justamente no tener la tranquilidad sabiendo que queda esa última instancia, esa última evaluación y uno ya se recibe. En mi caso, en el momento en el que llegó la pandemia, estaban transitando mis últimos pasos hacia la defensa del seminario final de mi carrera. Los encuentros con el tutor dejaron, lógicamente, de ser presencial para pasar a ser por medio de herramientas digitales, a los cuales yo estaba bastante acostumbrada por haber cursado toda mi carrera bajo la modalidad de distancia. Lo cual sí me resultó bastante raro fue haber postergado mi recibida por tantos años y que justo en el momento que se hace, hay un momento muy particular en el medio de una pandemia. Fue algo estresante, la verdad que iba a ser un día muy importante y estaba todo así bastante revolucionado. La verdad que yo estaba en la ciudad de San Juan, así que tampoco estaba con mi familia, pero decidí tomármelo con calma y relajada y esperar y ver cómo se iba a ir acomodando todo esto. Y creo que nos jugó un papel bueno a la hora de que tuvimos más tiempo para dedicarle, porque se nos limitaban las actividades extras, el resto de las cosas que hacía cada uno fuera de su trabajo, por tanto tuvimos más tiempo para dedicarle. A pesar de las circunstancias, me mentalicé que me iba a tocar defender el proyecto de grado a distancia y no presencial como uno siempre lo imagina desde que arranca a estudiar. Y había que organizar la defensa de forma a distancia, de la modalidad de distancia, de pararse frente al tribunal y defenderlo, tuve que hacerlo enfrente de una computadora. Bueno, yo creo que lo más difícil de adaptarse a la situación fue el sobrellevar la incertidumbre que generó, digamos, después de la declaración de la pandemia, el saber cómo iba a rendir, cómo iba a ser la última instancia evaluativa. Por suerte, desde la facultad me pudieron ir informando, nos comunicamos vía mail y ellos me fueron manteniendo al tanto de las decisiones que iban tomando. Por un lado, me resultó muy complicada la cuarentena, como creo que a todo el mundo, pero por otra parte, creo que me permitió también poder cumplir con este objetivo, ya que nos obligó a quitar las actividades presenciales y poder hacer foco en temas pendientes. En cuanto a la educación a distancia, la verdad que totalmente lo considero muy útil y muy eficiente. A mí me permitió poder moverme y seguir con mis estudios sin ningún impedimento. La verdad que me parece algo muy bueno la educación a distancia. Permite que aquellas personas
que por distintos motivos, sean motivos laborales, familiares o económicos, que no pueden cursar presencialmente, esta modalidad les permite hacerlo, y creo que se avanza en términos de igualdad. Considero útil, efectiva e importante la educación a distancia, esta modalidad. Si bien se necesita que uno sea más responsable, que tenga mayor compromiso. Importante y esencial la educación a distancia. Me parece que es una herramienta que era poco conocida antes, pero que se volvió súper importante. El poder acceder a cursos, a formación en general a distancia es increíble. Considero que la educación a distancia es una opción más y que es súper interesante, sobre todo para aquellos que desean seguir formándose y no pueden hacerlo de forma presencial o simplemente porque sea una elección propia. Así que la verdad que lo pensé bastante, no quería realmente recibirme de manera virtual, pero terminé decidiendo hacerlo porque era mucha la incertidumbre que había, no se iba a saber cuándo se iba a poder volver presencial. La verdad estoy orgullosa y estoy contenta de esa decisión porque todavía no se retomó, así que todavía no me hubiese recibido. No, la verdad que nunca lo pensamos, porque tanto yo como mis compañeros ansiosos de querer terminar cuanto antes. En ningún momento quise posponer la defensa del proyecto de grado. O sea, estaba muy ansiosa, quería poder defenderlo y si tenía que esperar o posponerlo no iba a saber hasta cuándo. Obviamente sí, hubiese preferido 1000 veces rendirla de manera presencial, pero no tenía otra opción, ya que necesitaba el título sí o sí para poder inscribirme en julio a otra carrera. El día de la defensa, la verdad que estaba bastante nerviosa. Igual creo que no tanto como haber estado ahí de manera presencial, yo creo que desde casa es todo bastante más relajado. También me pasó la semana pasada que tuve el acto de colación, de cierre, digamos, el cual tenía fe que se dé de manera presencial, pero bueno, tampoco pasó. Así que bueno, desde casa también, la verdad que de la universidad lo pensaron bastante, estuvo re lindo, emocionante, pero te quedas con ese sabor amargo de no haber tenido la tirada de huevos y harina el día de la recibida o no vestirte con la toga y el birrete el día del acto. Pero bueno, de eso se trata, creo, de adaptarnos y sacar el mayor provecho y disfrutar de las situaciones que se nos presenten. Con mucha ansiedad en la previa, con mucho nerviosismo, que creo que es normal. Y pensaba por dentro que cuando me corten la conversación por Meet, iba a terminar y no iba a haber más nada, entonces quería seguir un ratito más. Estaba bastante entusiasmado. Lo viví de una forma muy particular. Bueno, mi defensa era a las 14 horas de un día miércoles, me levanté ya ese día con nervios y bueno, me hicieron la devolución del trabajo y digo yo, bueno, ya está, acá finalicé. Y bueno, aparecen algunas amigas a tirarme los famosos huevos y que lo que te hacen, que la verdad que yo no lo esperaba, pero bueno, se han hecho sentir presente y la verdad que estoy agradecida que haya sido un día importante y distinto. La experiencia evaluativa la viví con muchísimos nervios, ya que uno por ahí tiene la experiencia previa de haber visto gente recibiéndose, gente rindiendo en las aulas, pero ver gente rindiendo de manera virtual era algo totalmente nuevo, pero a la vez contenida, porque sabía que del otro lado de la puerta estaba mi familia esperándome para ver cómo me había ido, y creo que eso, a fin de cuentas, fue una situación muy linda. Al momento previo de la defensa de mi seminario final lo viví con bastante ansiedad. La verdad es que cuando ya tenés todo listo no querés más que llegue el día y la hora. Y al momento de la defensa con bastante tranquilidad, que en cierta parte fue lo que me transmitieron los profesores también, ya que en mi caso al ser un seminario final aprobado con anterioridad, en ese momento no resta más que la defensa, en la que puedes lucirte más o menos, pero en el fondo estás con la tranquilidad de que es un trabajo realizado por uno mismo y de que ya está aprobado también. La verdad es que no tenía mucha opción de posponer la defensa hasta que pueda ser de forma presencial,
pero sí es cierto que a una parte de mí le hubiese gustado que se dé en condiciones normales, ya que por un lado era la única materia que podía defender de forma oral, y por el otro lado, y sobre todas las cosas, porque es un hermoso momento para compartir con la familia y con amigos. La mayor satisfacción es cuando te das cuenta de que llegaste, que lo lograste. La verdad que cuando empezás una carrera lo ves bastante lejos. Yo en mi caso ni siquiera pensaba tanto en el día que me iba a recibir, y como que me pasó que sin darme cuenta llegó el día. Es muy cierto que es como cuando escalas una montaña, que llegas a la cima, a lo que te parece la cima, y cuando estás ahí te das cuenta que hay otra montaña. La satisfacción más grande, al menos en lo personal, y bueno, creo que también hablando por mis compañeros de tesis, es haberlo compartido en familia, que la felicidad sea compartida con familia, con amigos, con las personas que siempre están y que siempre estuvieron de una forma u otra. La satisfacción que uno siente por haber concluido una etapa importante de la vida es enorme, es algo inexplicable, porque eso que uno arrancó hace varios años atrás con el deseo de poder recibirse algún día, pero cuando por fin, en ese momento que pude defender la tesis, cuando me dijeron que estaba aprobado todo, digo, bueno, ya está. Recibirme lo sentí como una recompensa, por así decirlo. Después de tantos años de trabajo arduo, creo que uno puede ver, digamos, los frutos de todo lo que ha estudiado y de todo lo que ha hecho reflejados en ese título justamente. Era un tema pendiente al cual le había dedicado mucho tiempo y esfuerzo, y que por haber priorizado otras cuestiones había dejado relegado. Poder retomarlo y cumplir con el objetivo fue una doble satisfacción y una gran motivación a seguir capacitándome.